Buenas tardes, chicos. Hablan con el profe Joan y el día de hoy vamos a trabajar elementos básicos de la geometría. Eh, para empezar, entonces, vamos a hablar de el punto, que es la parte fundamental, el elemento fundamental del cual se componen todos los elementos en la geometría. No tiene área, no tiene volumen, no tiene longitud. eh, es de dimensión cero, se podría decir. Recordemos que cuando un objeto tiene longitud, solamente longitud es de dimensión 1. Cuando tiene área es de dimensión 2 y cuando tiene volumen es de dimensión 3. Un punto de dimensión cero se nombra con letras mayúsculas. Y tenemos aquí una representación de lo que es un punto. Aquí en adelante pues vamos a hablar un puntico como, vamos a dibujar un punto como circulitos pequeños, pero pues en realidad no sería un punto, ¿listo? Es un círculo pequeño, pero es una representación de un punto. Un segundo elemento del que vamos a hablar es la recta. ¿Qué es una recta? Una recta es una sucesión de puntos en una sola dirección y está definida por dos puntos. Básicamente se define si tú tienes dos puntos cualesquiera, ya puedes trazar una recta. Si tienes un punto, pues por ese punto puedes trazar infinitas rectas, pero si tienes dos puntos, ya definen una recta, puedes trazar una recta. Se nombran o bien con una letra minúscula, o bien con dos puntos que estén contenidas en la recta. Y encima de la letra una línea en doble sentido. Entonces acá tenemos nuestra recta, ¿cierto? La podemos nombrar como la recta B, y fijémonos que en la parte superior tiene una línea de doble sentido, o podemos nombrar los dos puntos con los cuales pasa, que es por D y por F, pasa por el punto D y por el punto F, y arriba la línea en doble sentido. En cualquiera de los dos casos, estamos hablando de una recta, en cualquiera de los dos casos. Esas dos maneras son correctas para nombrar a las rectas. Vamos a continuar hablando. Los siguientes dos elementos se descomponen de la recta, que son la semirrecta, que básicamente es una semirrecta, surge cuando yo parto una recta por medio de un punto. Entonces, si yo tengo una recta, ubico un punto sobre la recta y con ese punto parto la recta, se originan dos semirrectas. Esto quiere decir que las semirrectas van a tener un punto de inicio, pero no van a tener un punto final. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos la semirrecta GH. El primer punto del nombre, vamos a resaltar acá el nombre. El primer punto de la forma en la que yo nombre es el punto de origen. Y el segundo punto es el punto por donde va a pasar. En este orden de ideas, no es lo mismo decir la semirrecta GH a decir la semirrecta HG. ¿Por qué? Esta que está acá dibujada es la semirrecta GH. Si yo escribiese lo contrario, la semirrecta HG, entonces la semirrecta iría para el otro lado porque el punto de origen sería el punto H. Y por último tenemos un segmento, que un segmento es una parte de una recta que está determinada por dos puntos, es decir, tiene un punto de inicio y un punto final. Se pueden nombrar o bien con una letra minúscula y encima una línea, o bien nombrando los puntos de inicio y final y colocando la misma señal arriba del nombre. Entonces, pues acá este segmento se puede llamar el segmento A o el segmento QP. Aquí sí aplica la idea de decir que esto también se puede escribir como el segmento que va no de Q a P, sino de P a Q.
ahí estaríamos hablando del mismo segmento. ¿Por qué? Porque acá el segmento no se extiende indefinidamente por uno de sus lados, sino que frena para en el otro punto. Entonces, el segmento que yo dibujé desde Q hasta P va a ser el mismo que dibujé en orden contrario. Estos son algunos de los elementos básicos de la geometría. Existen relaciones entre ellos que se pueden establecer. Por ejemplo, dos elementos son paralelos cuando tienen la misma inclinación. Entonces, acá hice un ejemplo sencillito de dos rectas, la recta B y la recta C, que son paralelas. Este símbolo de acá quiere decir paralelos. Entonces, eso se leería. La recta B es paralela a la recta C. También los segmentos pueden ser paralelos, también las semirrectas pueden ser paralelas, ¿listo? Pero no es la única tipo de relación que hay. También pueden ser que dos elementos sean secantes. ¿Y qué quiere decir que dos elementos sean secantes? Dos elementos son secantes cuando simplemente se cortan. ¿Listo? Acá la recta E se cortó con la recta F en un punto. Aquí. Lo mismo, pueden ser rectas, pueden ser semirrectas, pueden ser segmentos, lo que se corte. Pero si este corte que se da aquí es un corte especial y se forman ángulos de 90 grados, como se encuentra aquí en este gráfico, aquí, recordemos que este cuadrito quiere decir que el ángulo que se conforma acá, en cada partecita es de 90 grados. Entonces, si esos dos elementos se cortan formando ángulos de 90 grados, ángulos rectos, entonces estamos hablando de dos elementos que son perpendiculares. En este caso, utilizo este símbolo como una T invertida. Eso quiere decir perpendicular. Entonces se leería así. La recta B es perpendicular a la recta C. Y aquí nuevamente pueden ser rectas, pueden ser semirrectas o pueden ser segmentos. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal. Bye bye.